Salve María, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Escuela de María. Salve María, un saludo para todos, qué alegría estar nuevamente en este programa Escuela de María. Un saludo para todos los que están en este momento escuchándonos desde sus casas, desde su trabajo. Vamos, como siempre, a tratar temas de vida espiritual, en fin. Temas de la Escuela de María. Exactamente, el propósito de este programa es justamente tratar temas, abordar tópicos que nos hagan bien al alma, ¿sí? Que hagan un bien para todos nosotros, tanto los que estamos hablando en el programa como para los que participan también a través de la escucha. Ese es el propósito de este programa, hacer bien a las almas, contribuir unos con otros para subir en este camino hacia el cielo, hacia la salvación de nuestras almas, para hacer más fácil, fortalecernos en la práctica de los mandamientos y de esa manera pues recordar las enseñanzas de los evangelios y toda la doctrina católica, todo lo que la Iglesia nos ha enseñado durante más de 2 milenios. Bueno, Juliana, algo que vamos a hablar el día de hoy es de la familia, del ambiente de la familia, que es tan importante para la educación de los niños. Infelizmente se ha perdido mucho el tiempo que se comparte en familia, se ha perdido mucho la comunicación de la familia un poco por el ritmo de vida que ha cambiado, ¿verdad? Todos vivimos ocupados, trabajando, entonces sí, hemos descuidado un poco esa parte. Es el papá, es la mamá que trabaja y además también los medios de comunicación, que son medios hechos creados, ¿no? Supuestamente para acercar a los seres humanos, a facilitar la comunicación de unos con otros, pero que en el seno de la familia se produce todo lo contrario. Sí, nos absorben, nos apartan, nos aíslan y sí, perdemos la esencia de lo que es el vivir en familia. Sí, muchas veces uno se encuentra con familias que se reúnen, pero en realidad reunidos están separados porque cada uno con su dispositivo electrónico conectado con otros lugares, pero se ha acabado un poco esa comunicación entre los padres, los hijos. Siempre hay una atracción que ver que es más llamativa que la misma conversación en familia, supuestamente, ya sea un celular, sea la televisión, sea la internet, sea un amigo que está no sé dónde, y se pierde el tiempo para comunicarnos con aquellos que vivimos bajo el mismo techo y que compartimos la familia. Eso es muy cierto. Yo creo que todos hemos visto en un restaurante, en una cafetería, en fin, algún lugar público donde se encuentran las familias, mamá, papá, hijos, y todos así, en silencio, cada uno en su celular, haciendo sus cosas, viendo fotos, viendo las redes sociales, atendiendo el trabajo, y es muy triste porque la verdadera alegría es poder reunirse, compartir, conversar. El otro día estábamos acá en un lugar público y estaba el papá con su hija y volteamos a mirar y ambos en su celular. Y la niña paraba de mirar el celular y se quedaba así como con la mano en la cara, esperando a que trajeran lo que habían pedido. Entonces sí, es muy triste ver esas situaciones que ya pues la tecnología va desplazando. Ahora, la cuestión es que estos espacios de conversación, que alguien diría que son meramente un espacio, digamos, de afecto, ¿sí? De muestras de afecto, no, ese es el espacio en que los padres cumplimos una de nuestras principales misiones en relación con nuestros hijos, que es la educación. Porque uno de padre de familia, pues no va a sacar un tablero, a ver hijos, siéntense que les voy a enseñar, les voy a educar. No, la educación se da justamente en esos espacios. En esos convivios que uno tiene. Por ejemplo, en el momento de la cena, del desayuno, del almuerzo, cuando todos nos reunimos ahí, esos espacios debemos aprovecharlos para todo esto.
Exactamente, para conversar, para escuchar a los niños, que cuenten, para uno darles consejos, comentar algo que sucedió, ya sea en la escuela, algo que se está comentando en las noticias, y es el momento para uno transmitirles a los niños esas enseñanzas que son las enseñanzas de la Iglesia Católica, que son las enseñanzas que Dios nos ha dejado en el fondo, para que nuestros niños sean felices aquí en la tierra y sobre todo, para que alcancen la felicidad eterna. Al perderse esos espacios, se pierde mucho la educación, dejamos la educación en manos del colegio, ¿verdad? Y a veces encontramos situaciones que lamentar, o que los niños simplemente pasan a ser títeres de lo que es los medios de comunicación, de lo que es la ola, pues, de pensamiento, y ahí es que uno se sorprende, y la cuestión es que es muy serio, ¿no? Porque Dios nos ha dado esos tesoros que no son nuestros. Los hijos no es que sean nuestros, son prestados por Dios, son de Dios, son almas por las cuales nuestro Señor murió en la cruz, y que Él murió para salvarlos, y nos pone como tarea contribuir, coadyuvar para esta tarea de la salvación. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces, Juliana, no sé si algo, por ejemplo, que se ha perdido, no sé si está de acuerdo, pero los niños no disfrutan más las historias que se contaban antiguamente. Antiguamente se reunían y ya fuera el papá, los abuelos, exacto, un abuelito, un tío, y contaban historias, cuentos, digamos, o a veces historias que sucedieron, vidas de santos, etcétera, que nos dejaban una enseñanza para nuestros hijos, justamente eso. Y además que eso dejaba unos recuerdos inolvidables en la vida de los niños, una alegría que muchas veces un juguete de alta tecnología ni siquiera puede prestar. Bueno, justamente el día de hoy hemos traído una historia para los niños. Esta historia es tomada de una revista que se llama Heraldos del Evangelio. Es una revista católica, y esta revista tiene una sección cada mes que se llama Historia para niños o adultos con fe. Qué interesante el título, porque es historia para niños, es verdad, pero también es para adultos que conservan la fe. A veces uno cree que estas cosas son solo para los niños, ¿sí? Como la Navidad o algo. Hay gente que, no, eso es para los niños. Como no. El ángel de la guarda, ¿no? Solo cuando uno es pequeño hablan del ángel de la guarda y uno crece y se olvida. Exactamente, entonces no, historia para niños o adultos con fe. Vamos a relatar la historia, vamos a pedirle a Juliana que nos ayude con la lectura de esta historia. Es una historia breve, pero sobre todo vamos a ir también comentando los beneficios que esta historia trae, el ambiente que cuenta y el apostolado que hace. Vale resaltar que esta historia es escrita por una religiosa, es una historia creada por una religiosa que se llama la hermana María Beatriz Ribeiro Matos. Asumo que es brasileña. Bueno, vamos entonces. ¿Cómo es el título de la historia, Juliana? La historia se llama La lección del castillo. Bueno, entonces todos muy atentos a la historia. Si hay niños escuchando, presten atención. Es una historia muy bonita de un rey. Si son los papás los que están escuchando, atentos también para luego contarles ustedes mismos esa historia a los niños. Bueno, comencemos a leerla. El joven rey, Enrique, había asistido a la Santa Misa en la abadía de Santa María de la Confianza y ya se disponía a regresar a su palacio cuando un mensajero, jadeando, se presentó ante él. Malas noticias, Majestad, dijo el recién llegado. El marqués Barbarroja ha vuelto a atacar el reino por el este, matando a nuestros vasallos, quemando aldeas y saqueando iglesias. Entonces, interesante, vemos cómo se habla de un rey, pero es un rey piadoso, es un rey bueno, es un rey temeroso de Dios, es un rey que sale de la iglesia, ¿verdad? Sí, sale de la celebración eucarística y atiende, una noticia que es una invasión de un enemigo que se aproxima.
Desde su reciente coronación, el monarca no había enfrentado más que desgracias, contiendas con países vecinos, una fuerte sequía que amenazaba las cosechas e incluso una insurrección de su propio ejército, capitaneada por uno de los oficiales de mayor rango. Entonces es un rey joven, Ajá. hace poquito fue coronado rey y a pesar de ser una persona piadosa y cercana de Dios, está enfrentando una serie de dificultades, entre ellos una sequía pues, que produce hambre, guerras, ¿verdad? E incluso una sublevación de una parte de su propio ejército. Acompañaba a don Enrique su primer consejero, el conde Juan. Era este un noble sabio y venerable que también había servido al rey Manuel, su padre. Conoció de cerca la firmeza inquebrantable del fallecido soberano, adquirida en 1001 batallas, afrontadas con gallardía a lo largo de los años, pero temía que su hijo, todavía joven, llegara a flaquear ante tantas dificultades. ¿Tendría fuerzas para enfrentar las cascadas de desgracias con que comenzaba su gobierno? Entonces es la preocupación del padre, ¿verdad? Que él tenía antes de morir, que su hijo cuando recibiese el reino, si estaría bien preparado, si tendría la madurez para ocupar esa alta dignidad, que no es otra cosa sino al servicio de su pueblo. ¿Sí? Esa idea que un rey es justamente para hacer servir. No, el rey, claro que sí, tiene su corte, tiene su posición, tiene su dignidad como es natural, pero su función es una vida realmente al servicio de aquel pueblo que Dios puso en sus manos. Ordena al comandante de infantería que movilice a las tropas. Pronto iremos al encuentro de los invasores, respondió el joven rey al emisario enfáticamente. El experimentado consejero, no obstante, percibió en su tono de voz signos de desánimo. Después de una profunda reverencia, el mensajero se marchó tan rápido como había aparecido. Ya a solas con el conde Juan, el monarca se mostró visiblemente abatido. «Ánimo, majestad», le dijo el conde. «Ah, nunca me imaginaría, mi fiel Juan, que el yugo de la corona pesase tanto». Entonces miren qué interesante, el rey es joven, él es el rey, ante él se hace la reverencia, pero él está rodeado de unos consejeros que son seguramente mayores, consejeros que sirvieron a su padre y que ayudan al rey, vigilan, están pendientes de que ese rey cumpla a cabalidad con su mandato. Y ellos notan, perciben, sobre todo en estas últimas palabras, que de parte del rey hay como una inseguridad, un desánimo, incluso hay una queja, ¿no? Exacto. Como es que dicen, nunca me imaginé que el peso de la corona fuera tan arduo, fuera tanto, sí, tan duro. O sea, él está enfrentando una situación muy difícil. Al ver la grandiosa calma con que reinaba mi padre, anhelaba ser un soberano fuerte y poderoso como él. Sin embargo, ahora que las riendas del reino están en mis manos, siento en mi propia piel cómo la vida del que gobierna está repleta de sufrimiento. Bueno, aquí hay un principio muy bonito. Hoy por hoy hay una tendencia como a todo igualar, ¿verdad? Que es contraria a lo que Dios dispuso. Dios puso en la vida de los hombres y en la misma naturaleza, Dios puso una jerarquía, donde unos están encima de otros. Encima, en materia jerárquica, no quiere decir que abusen de los otros, porque es lo que realmente se enseña muchas veces. Hoy por hoy se trata de poner al hijo contra el padre. Entonces el hijo es la víctima y los papás, que son los que tienen el poder, que son los que toman las decisiones, son los opresores. Los tiranos, sí. Exacto, o es el profesor contra el estudiante, o es el rico contra el pobre, el patrón contra el empleado, y en el fondo Dios con nosotros, ¿no? Entonces, no, aquí muestra, entonces ven, él creía, ¿cierto? Viendo a su padre gobernar, yo quiero llegar a ser rey, pero el ser rey, y de cierta manera, el tener una autoridad, ya sea, como decíamos, de un gobierno, de como padre de familia, mamá, profesor, etcétera, tiene un peso de la responsabilidad.
¿verdad? No es que el que está arriba está disfrutando y el que está abajo siendo oprimido, sino el que está arriba tiene una gran responsabilidad y unas preocupaciones muy altas que solo se ven cuando se está en esa posición, si se es justo, ¿no? Si se es bueno y si se procura cumplir con el deber. Y por cada nueva dificultad que se presenta, me pregunto, ¿qué he hecho yo para ser obligado a soportar tan pesada carga? ¿Nunca voy a tener paz? Y espoleando su caballo, el rey Enrique se dirigió al galope hacia su palacio a fin de reunirse con su condestable y juntos hacer los preparativos para la guerra. El noble consejero se quedó a solas en la puerta de la abadía con el ceño fruncido y el espíritu sobresaltado. ¿Será verdad lo que acaba de oír? Semejante desahogo en boca de un campesino no tendría nada de extraordinario. Pero, ¿qué alarmantes resonaban esas palabras? Al ser pronunciadas por un rey, ¿se había desanimado el soberano? Entonces ahí está la responsabilidad, ¿no? Una persona, por ejemplo, un campesino que tiene una labor tan bonita, ¿no? Que es labrar la tierra, es producir el alimento para los demás, tiene una responsabilidad, por supuesto. Pero cuando Dios pone una persona en lo alto, como en un gobierno de un reino, esa persona tiene una mayor responsabilidad y cualquier error que cometa, cualquier desánimo, cualquier injusticia, va a ser cobrada con mayor severidad porque va a afectar a mucha gente. Repercute en los otros. Exactamente. Un campesino dice un día, supongamos que tuviera pereza, hoy no voy a trabajar. Claro, él va a afectar a su familia, va a afectar seguramente la producción de los alimentos que cosecha, pero si un rey dice, hoy no voy a trabajar, el afectado es el reino entero. Entonces miren qué bonito, vemos cómo a mayor responsabilidad, a mayor jerarquía, mayor responsabilidad y mayor seriedad del cargo, ¿no? Quien está puesto arriba, a quien Dios le da dones, ¿sí? Le da una posición, etcétera. Muy bien, debe ser respetada, debe ser venerada incluso, pero siempre y cuando, hay que recordar que es para el servicio de los demás. Los dones Dios nos los da para servir a los demás. La mera perspectiva de que tal cosa llegara a suceder dejó tremendamente preocupado al conde Juan. Al regresar a la capilla donde había asistido a misa en compañía del monarca, el conde se arrodilló ante una imagen de la Santísima Virgen y le rogó que le inspirase un medio eficaz para fortalecer el ánimo del rey en estas terribles circunstancias. Bueno, qué bonito. Dos cosas. Uno, la actitud del conde, que él viendo que su soberano está de pronto en una situación de debilidad y él acude a la Santísima Virgen para pedirle, ¿no? Para ayudarlo, no para criticarlo, sino para ayudarlo, sabiendo de que él está en una situación y tomando una actitud equivocada. Pero sí o no, Juliana, que esto nos transporta como a un mundo de sueños. Tal vez sueños no es la palabra adecuada, porque sí tiene que ser posible un mundo en el cual, como decía, yo no recuerdo qué santo decía, pero que se imaginaba un mundo en el cual todos fueran santos. Creo que es San Agustín en la mística ciudad de Dios, que habla de una ciudad, un pueblo, digamos, un reino en el cual todos practican la virtud, desde el soberano, sus consejeros, las amas de casa, el campesino, el profesor, y todos, digamos, perfumados, por así decir, sus almas perfumadas con el aroma del evangelio, con el aroma de la práctica de los mandamientos. Entonces, sigamos a ver qué hace el conde viendo que su rey está en ese estado de desánimo y de debilidad. Absorto se hallaba en la oración cuando de repente se le ocurrió una idea. Se levantó satisfecho y pidió que avisasen a Fray Luis, un miembro de aquella comunidad religiosa dotado de un gran talento artístico. Le explicó que don Enrique cumpliría en breve 25 años y quería obsequiarle con 2 cuadros que representasen las escenas que le iba a describir. Tendría que trabajar a prisa, porque faltaba poco tiempo para la fiesta. Ahí hay 2 cositas. Uno, el hecho que está siendo relatado, que el conde, estando en oración,
tiene una idea y es mandar a hacer 2 cuadros de regalo para el rey que está próximo a cumplir años. ¿Qué cuadros serán ellos? ¿Cuál será el propósito de regalarle esos 2 cuadros? Ya lo veremos. Pero algo muy bonito, miren cómo esto está lleno de enseñanzas. El conde, estando en oración, pidiendo a Nuestra Señora, exactamente, tuvo una idea. Esto no es de cuento de hadas. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, puede ser una decisión, digamos, grande, de algo importante, o puede ser una decisión pequeña. Uno cierre sus ojos, pídale a su ángel de la guarda que lo ilumine, y si de verdad lo ilumina, la persona a veces se le ocurre una idea buena, y uno cree que esa idea es mía. Es que yo como soy tan inteligente, entonces saqué esta buena idea. No, son inspiraciones de Dios, y es una de las formas de la vida mística. La vida mística es una unión del alma con lo sobrenatural. Hay místicos que oyen voces. Santa Juana de Arco, bueno, está lleno en la historia de la iglesia, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, Santa Teresa de Ávila, Santa Rosa de Lima, por mencionar algunos así de momento, que tenían conversaciones con nuestro Señor, con la Santísima Virgen, etc. Esa es una forma de mística. Pero hay otra que puede ser, digámoslo así, del católico de a pie, donde uno en oración, uno pide asistencia, pide inspiración de Dios, de la Santísima Virgen, de su ángel de la guarda, y la recibe de verdad. Hagamos la prueba y verán. Tenemos que tomar una decisión. Silenciemos nuestra alma, pidámosle a Dios, recojámonos en oración por un momento y estemos atentos a escuchar la inspiración que nuestro ángel de la guarda, que la providencia nos va a dar. Entonces vea cómo esta historia está llena de enseñanzas muy interesantes. Y ese punto que tú dijiste de silenciar el alma es muy importante, porque muchas veces las inspiraciones no son escuchadas, porque lo que dijimos al inicio, vivimos en el afán de día a día, de ir, de venir, de comprar, de hacer, y no paramos un poco para escuchar la voz de Dios, para escuchar las inspiraciones que nuestro ángel de la guarda, la Santísima Virgen, tienen para nosotros. Es muy importante parar, reflexionar. Muy interesante. Sigamos a ver qué pasa con nuestro rey desanimado. Unas semanas más tarde, con los invasores expulsados definitivamente y la frontera esté bien guarnecida y pacificada, el pueblo se preparaba para conmemorar con toda pompa el aniversario real. Después de la solemne misa celebrada en la imponente capilla del palacio, los principales dignatarios del reino, representantes de las corporaciones de oficios, campesinos, artesanos y mucha gente del pueblo desfilaron por el salón de banquetes para rendirle homenaje al monarca y ofrecerle los regalos más diversos: tejidos, alfombras, joyas, espadas, pajaritos, panes y frutas de estación, todos también arreglados que parecían venir del cielo. Bueno, entonces ya estamos en la ceremonia o en el festejo del cumpleaños del rey. Ya él fue a la frontera este, ya la pacificó, expulsó a los invasores. Hay como que un momento pues ya de paz, y ahora están todos celebrando el cumpleaños de su majestad. Al final del cortejo venía el conde Juan junto con un par de frailes que llevaban los cuadros. A su reverencia, las conversaciones se interrumpieron y se hizo un enorme silencio. El conde se puso al lado del rey y le mostró ambas pinturas. «Majestad», le dijo con voz ceremoniosa, «todos sabemos que vuestro reinado ha empezado hace poco y que Dios os ha probado en este corto tiempo con numerosas adversidades, de forma que hasta ahora no habéis podido gozar de tranquilidad. Por ello, queremos obsequiaros con un cuadro pintado con todo esmero por Fray Luis, para que su alma encuentre un poco de alivio cuando lo contemple. Escoged, Señor, entre estas escenas la que para vos mejor represente la paz». Bueno, entonces al rey le entregan 2 cuadros, y cada cuadro tiene un paisaje, digamos, una escena, y al rey le piden que escoja cuál de ellas es el símbolo de la paz, cuál de ellas representa la paz. Vamos ahora a escuchar cuál es la descripción de esos cuadros
pero quiero antes hacer un pequeño apunte, y es que el conde le menciona que el rey comenzó su gobierno, su reinado, con muchas dificultades que Dios le ha mandado. Interesante, otro principio: todo lo que sucede en nuestra vida, dificultades o no, son porque Dios las permite para nosotros, para educarnos, para que mejoremos, para que hagamos méritos, etc. Bueno, continuemos con la historia que demostraban los dos cuadros. Los religiosos se aproximaron y el rey pudo admirar de cerca paisajes bastante diferentes. En el primer lienzo estaba representada una amplia llanura verde como la esmeralda, con pinos graciosamente alineados, en cuyo centro había una agradable casita, no rica, pero tampoco pobre. En el cielo el sol brillaba sobre un azul turquesa sin nubes, y un riachuelo cristalino color topacio corría con suavidad, bordeado por arbustos floridos que embellecían aún más el paisaje. En el otro cuadro figuraba un alto y escarpado monte, pedregoso y sin vegetación. En sus acantilados las olas de un mar agitado golpeaban furiosas contra las rocas. El cielo estaba oscuro y tempestuoso. Pesadas nubes descargaban sus aguas sobre la tierra. En la cima, no obstante, indiferente a la tormenta, se erguía un castillo iluminado por un único rayo de sol que cortaba la espesa niebla. Entonces, un cuadro es un paisaje bucólico, un paisaje del campo, apacible, el cielo azul, la casita, el arroyo cristalino que corre al lado, la pradera verde. Y el otro cuadro es lo contrario, ¿no? Es un lugar con una tempestad, el cielo oscuro, una roca escarpada encima de la cual hay un castillo y lo ilumina una luz. ¿Cuál será el cuadro que representa la paz? El rey miraba absorto, ora una escena, ora otra. Entretanto, su consejero aguardaba imperturbable la decisión del monarca. Después de un tiempo de duda, terminó escogiendo el segundo. Aquel castillo firme, altanero e inquebrantable, en medio de borrascas, era la más perfecta representación de la paz que tanto anhelaba. Había comprendido la lección. La verdadera paz está en el interior del hombre. Mientras el alma se halle con la conciencia limpia e iluminada por la gracia, nunca se dejará abatir por las dificultades de la vida. Ahí termina la historia. Bueno, entonces todavía queda un párrafo para terminar, pero muy bonito ver que la visión de la paz. ¿Qué es la paz? La paz, dice San Agustín, y lo replica Santo Tomás de Aquino, la paz es la tranquilidad en el orden. A veces nosotros creemos que la paz es simplemente que paren las armas, que cesen las armas, los cañones, etc. Puede suceder eso, que cesen las armas, pero solamente vamos a encontrar paz en la Iglesia Católica, solamente vamos a encontrar paz en el Evangelio. Con el alma ordenada. Exactamente, recordemos que nuestro Señor dice en las Sagradas Escrituras: yo os doy la paz, porque Él habla mucho de la paz, pero Él dice, no es la paz que os da el mundo, ¿cierto? Entonces nuestro Señor ofreció ese don antes de morir en la cruz cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Sin embargo, hoy por hoy, por ejemplo, que tanto se habla de paz, la humanidad está en medio de guerras fratricidas, suicidas, terrorismo, revoluciones. ¿Cuál es la causa? Porque no queremos aceptar la paz de Cristo. Así como el amor, así como la caridad, la paz debe comenzar por casa. Hay un dicho que dice, la caridad comienza por casa, el amor comienza por casa. La paz también debe comenzar en el corazón del ser humano. Es necesario que la construyamos dentro de nosotros, ¿cierto? Dejando pues que la razón, iluminada por la fe, gobierne nuestras pasiones. Todos tenemos dentro de nosotros una lucha entre el bien y el mal. En el momento en que uno emprende esa lucha, en que busca la práctica de los mandamientos y busca agradar a Dios cumpliendo con su ley, ahí se encuentra la paz, ahí se encuentra esa disciplina, digámoslo así, que trae el orden. Bueno, ¿cómo termina esa historia, Julián? Desde entonces, nuevos vientos de entusiasmo y valentía soplaron en el alma del rey Enrique y sus labios ya no pronunciarían jamás palabras de desaliento o de queja.
Bueno, muy bien, qué bonita historia y sobre todo como comentamos, cuántos y cuántas enseñanzas. Entonces, un mensaje muy bonito que nos deja y volvemos nuevamente a comentar lo de la paz, ¿no? Que la paz es justamente este orden. No puede haber paz si no es fuera de Dios. Si los hombres, miren que estamos rodeados de miles y miles y miles de leyes. Los pobres abogados, los más estudiosos, no dan abasto porque ya se han aprendido una ley cuando es derogada o reemplazada por otra, leyes que procuran controlar todo el comportamiento del ser humano. Una vez escuché a alguien que decía en una reunión del Ministerio de Educación, decía, se refería a esto, hay tantas leyes, decía, pero yo conozco un decálogo que son 10 leyes, son las leyes de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Bastaría con que cumpliéramos esos 10 mandamientos para que hubiese paz en el mundo, para que no tuviésemos que tener ese temor de ser robados, de ser engañados, de ser, en fin, llevados a donde no queremos. Tantos temores que nosotros tenemos, tanta maldad que hay en el mundo, es porque no se practica la ley de Dios. Bueno, aquí dejamos entonces este regalo para los niños. Y Oh, también para los adultos con fe. muy bien. Y esperamos que esto realmente haya sido de provecho espiritual para todos, que nos haga reflexionar y sobre todo nos ayude a acercarnos más a Dios, por supuesto, a través de la oración y de la oración en familia. Vamos entonces a justamente a rezar una Ave María pidiéndole a la Santísima Virgen que nos ilumine en este proceso de enseñanza de nuestros hijos y no solo eso, en ese proceso de guiar nuestra propia vida. No importa la edad que tengamos, tenemos la rienda de nuestra vida en nuestras manos y siempre podemos acercarnos a Dios. Nunca es tarde para cambiar de vida y siempre todos tenemos que estar cambiando de vida, caminando hacia un bien mayor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues sois de los pecadores el consuelo y la alegría. Oh Madre clemente y pía, escuchad nuestros clamores. Salve María. Salve María.
Salve María.